en ese momento eh, se me dio la idea de poder abrir mis teléfonos y darle la iniciativa a los demás psicólogos del área. Oigan, por qué no abrimos? La gente está necesitándonos. Entonces, hagamos una cosa, demos nuestros teléfonos. Hice un artículo y fue en realidad al público en general, sin cobrar ni un solo centavo. Y ahí comencé nuevamente a revisar mis libros de clínica y dar la ayuda. Lo demás es anécdotas que de repente en alguna oportunidad podría yo ya contarles con más detalle. Llegué a atender a un aproximado de 200 a 300 personas en todo el tiempo de la primera ola, a toda hora y en todo momento, de todo tipo de profesionales, de la salud, policías, personas que estaban en emergencia, médicos, nos estaban necesitando. Nosotros estábamos viviendo prácticamente, era un enorme trauma psicológico. Nadie, absolutamente nadie estaba preparado para ello. Y lo sabemos y lo hemos vivido. Pero la gran pregunta era, ¿y cómo podemos hacer nosotros, los profesionales de la salud mental, para seguir siendo buenos en nuestra profesión ante esta situación? Me preguntaba, ¿y cómo puedo manejar este miedo sin salir de no salir de la casa, de cómo ir a trabajar, que creo que muchos de nosotros nos hicimos en este momento, sobre todo los profesionales de la salud? Entonces, ¿cómo voy a poder transmitir? Mi pregunta era, ¿cómo voy a poder transmitir calma y tranquilidad cuando toda esta situación también llega un momento en que me está superando? ¿No? ¿Cómo puedo ayudar a mi familia? ¿Cómo puedo ayudar a los que quiero? ¿Cómo puedo ayudar a mis pacientes? Entonces, nos ponemos a pensar, antes que profesionales, también somos seres humanos y no estamos ajenos también a ser vulnerables frente a esta pandemia, ¿no? Entonces, me pongo a pensar, ¿y cuál es la mejor manera para enfrentarlo? Y llegamos a la conclusión de cuidarme. Cuidarme es la mejor herramienta que tengo para cuidar a los que quiero y a los que me necesitan mi ayuda. Entonces, para responder todas y muchas inquietudes que de repente ustedes tienen, me imagino que la mayoría aquí son estudiantes o también algunos académicos y que se interesaron por el tema, porque es un tema que nos compete a todos, a nosotros como población y a nosotros como profesionales, el compromiso de poder ayudar a la sociedad a contribuir de alguna manera a reducir ese impacto que ha tenido esta pandemia en todos nosotros. Entonces, sin más preámbulos, voy a continuar con la parte de la exposición. Y vamos hablando un poquito de la salud mental, ¿no? Cuando yo hablo de salud mental, tengo que hablar en sí, cuando hablo de salud, no puedo separar la salud mental de la salud física. O sea, la salud es un tema integral. Nosotros, integral, ¿por qué? Si nosotros no podemos decir, oye, yo estoy bien físicamente, pero estoy mal, tengo un problema de ansiedad, no. Entonces, todo esto es integral. Por eso, cuando hablemos de salud mental, es algo más que solamente la ausencia no necesariamente lo relacionemos con trastornos emocionales o trastornos mentales. Las personas piensan que si vamos al psicólogo es porque, como es como tabú todavía en nuestra sociedad, ¿no? Y hoy en día nos hemos dado cuenta qué tan vulnerables podemos ser frente a esta situación que hemos vivido, que personas que hemos tenido en el pasado algunos cuadros que de repente no procesamos bien adecuadamente en su momento, este momento ha sido que han podido regresar nuevamente y de manera potencializados aún. Cuadros de depresión, duelos no resueltos en su momento, cuadros de ansiedad del pasado, y volvieron y regresaron nuevamente ante esta situación de la pandemia. Y eso ustedes y cada uno de ustedes tiene que haberlo experimentado, ya sea consigo mismo o con familiares o personas muy cercanas. Entonces, tenemos que la salud mental es parte integral de la salud. Tanto es así que no hay salud, no podemos hablar de salud sin salud mental. Entonces,
durante la trayectoria de esta charla, vamos a manejar dos conceptos, ¿no? El concepto de salud mental, que es conocido como todo un proceso dinámico de bienestar, ¿no? Producto de la interacción entre el entorno y el despliegue de la capacidad humana y grupos colectivos que forma la sociedad. Es esa capacidad que tenemos para relacionarnos de manera adecuada, con relaciones sanas en una sociedad. Eso es lo que es la salud mental. Y el autocuidado, un término que de repente no lo conocemos mucho o de repente lo podemos entender, lo podemos haber entendido de forma muy ligera, ¿no? Pero el autocuidado hoy en día tiene tanta importancia para nosotros poder enfrentar de la mejor manera esta situación que nos ha tocado vivir. Entonces, el autocuidado se refiere a esa capacidad práctica de decisiones de las personas, familias y comunidad para promover su propia salud, prevenir y afrontar enfermedades, las discapacidades y problemas psicosociales. Entonces, entendamos que el autocuidado es una manera de prevención para posibles enfermedades de un futuro. Es mejor prevenir que tratar y curar. No solamente en el sentido del costo emocional, sino también en el sentido del costo también de financiamiento, de costo de dinero. Es mucho mejor prevenir que tratar la enfermedad, que muchas veces puede tener un desenlace que no quisiéramos, ¿no? Y que implicaría una serie de gastos que de repente hasta el paciente no lo terminamos. Estamos hablando en todo sentido del tema de la salud, tanto física como mental. Entonces, nos preguntamos, ¿y cómo podríamos reaccionar ante este estresor tan intenso? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estresor es tan intenso? Que estamos viviendo, la pandemia, ¿no? ¿Cómo podríamos reaccionar? ¿Cómo reaccionamos? Lo primero que se nos ha presentado, y casi todo lo hemos vivido, son esos intensos pensamientos de preocupación constante de que nos podamos contagiar, de que podemos estar enfermos, que contagiemos a nuestra familia, el miedo excesivo al contagio, que por consiguiente nos trae pues los cuadros de ansiedad generalizada, ¿no? Y por consecuencia también de algunas fobias sociales, que es lo que le está pasando a muchas personas, que desde el día del 15 de marzo que se inició esta pandemia hasta el día de hoy no han salido. Y eso lo saben ustedes, lo pueden ver cerca, tal vez con familiares, con amigos que no tienen contacto con nadie. Y eso por la parte de los adultos. Y lo que más nos preocupa es por la parte de nuestros niños. Son casi año y medio que ellos no tienen contacto, que no van a la escuela en presencial, están en casa, que eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a este gran estresor? El miedo a permanecer largo tiempo en casa. Esto puede hacer que surjan también algunas dificultades familiares. Definitivamente la convivencia por muy largo tiempo dentro de un solo ambiente pues va a conllevar a una serie de fricciones y algunas son las reacciones que conlleva el largo tiempo sin salir, ¿no? Otras conductas y que se ve y ha sido muy común en los últimos tiempos son el aumento en el consumo del alcohol, la marihuana y otras drogas. Y por consiguiente, pues la violencia de todo tipo, que ya la estamos viendo a diario en las noticias, en los casos que se ven, aumentaron los feminicidios, aumentaron los suicidios y una serie de comportamientos, consecuencia del mal manejo que hemos tenido frente a esta situación que ha sido tan difícil para todos nosotros. Entonces, nuevamente regresemos al tema, al concepto del autocuidado. ¿Y qué es el autocuidado? ¿No? El autocuidado. El autocuidado tenemos entonces que se divide básicamente en 3 niveles. Estos 3 niveles son el físico, el mental y el social. En la parte del aspecto físico, ¿por qué es importante? Es muy importante que ustedes mantengan esos patrones de sueño y alimentación de forma adecuada. En la mayoría de los pacientes que he podido yo tratar o los casos que he visto de cerca, que han sido muchos, lo primero que se vio alterado son los patrones del sueño, consecuencia del exceso de pensamiento y de los cuadros de ansiedad que han pasado, ¿no?
Y por consiguiente también afecta también los patrones de alimentación. ¿Y por qué es importante mantener un patrón de sueño correcto y de alimentación? ¿Por qué? Porque el sueño, y ahí quiero ser bien enfático, entenderlo bien, enfática, perdón, el sueño es reparador. Si nosotros alteramos nuestro patrón de sueño, ¿qué es lo que qué va a pasar? Va a verse afectado directamente nuestras capacidades cognitivas, como que, como el pensamiento, atención, concentración, no duermes bien, no te concentras bien, no puedes tomar buenas decisiones. Y por consiguiente vienen los patrones de alimentación, porque comes a destiempos, ya tu desayuno no es tu desayuno, sino ya almuerzas y desayunas, o a veces no cenas, o si cenas, cenas mucho más de lo que no deberías de cenar. Las actividades físicas, ¿cómo se han visto afectadas? Ya no salimos, ya no caminamos, ya no hacemos diferentes actividades porque permanecemos tanto tiempo dentro de la casa y a consecuencia también del cambio, también nuestra forma de trabajar, que muchos de nosotros hemos tenido que recurrir o han sido cambiado al trabajo remoto, también nuestra actividad física ha cambiado. Entonces, la parte física, como damos cuenta, hay que tener mucho, mucho cuidado en mantener nuestras rutinas y no cambiar por nada nuestros patrones. Esto se consigue con las estructuras, que lo vamos a hablar más adelante. En la parte mental, importante tener meditación, relajación y darnos un tiempo para una autoobservación. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué ahora me acuesto o llego a conciliar el sueño a las 2, 3 de la mañana cuando normalmente yo dormía máximo 10 y media u 11? ¿Qué está pasando? ¿Por qué he cambiado mis hábitos alimenticios? ¿Por qué estoy tan irritable? Entonces, démonos un momento para autoobservarnos. Otra parte de nuestro autocuidado es también realizar actividades placenteras, actividades que nos gusten, que nos llenen, que de alguna manera sean gratificantes para nuestra mente, para nuestra salud. Y en lo social, seguir manteniendo, lo básico en lo social es mantener el contacto con la familia. Mantener ese contacto con amistades y seres queridos que de alguna manera van a ser aquellos soportes que nos van a ayudar a poder manejar de la mejor manera este proceso de aislamiento o este proceso que estamos viviendo todos frente a este contexto del COVID-19. Entonces, el autocuidado, hasta aquí he podido explicarles en todos los niveles qué cuidado debemos tener. Pero lo principal para poder tener y seguir manteniendo este autocuidado es la estructura. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando hablamos de estructura, hablamos de orden. Frente a la serie de cambios que hemos tenido, entonces nos hemos visto en algunos casos, en la mayoría de casos, de tener que realizar trabajo remoto. Entonces, ya esa estructura que teníamos anteriormente, antes de la pandemia, que nos levantábamos, nos cambiábamos, desayunábamos, nos vestíamos adecuadamente y nos íbamos a trabajar, eso ya se perdió. Entonces, ¿qué pasa? No nos levantamos a la hora, y si nos levantamos, inmediatamente entramos a la computadora y hasta a veces estamos de pijama. Es que no hemos entendido que no estamos de vacaciones, solamente nos estamos cuidando. Nosotros estamos trabajando, sigue nuestro trabajo. Entonces, el hecho de que usted se ponga y siga con la pijama, ya automáticamente tu mente te hace sentir que tú estás de vacaciones o estás enfermo. Por eso es importante la estructura. ¿Y por qué les decía anteriormente, cuando le dije después hablamos, para ponerles el ejemplo de los chicos, de nuestros hijos? Ya no van al colegio. ¿Qué cosa les ofrecía la escuela? A ver, la escuela les ofrecía una estructura, que es lo que también nosotros teníamos cuando íbamos a laborar en presencial. Entonces la estructura era, llegas a la escuela, tienes un horario, tienes un break, tienes un refrigerio. En ese refrigerio interactúas con tus compañeros, delante de la clase también había un contacto físico con tus amigos, con tus compañeros, y también había otro refrigerio, tenías a la profesora que la tenías cerca, todo eso ya no lo tienen los niños ahorita. Ya esa estructura no existe. Entonces, ¿qué pasa? Los padres dicen, no sé qué hacer con ellos, no sé, ahorita ya se me ha ido muchas cosas de las manos.
y la recomendación que estamos dando, tanto nosotros como psicólogos y también algunos educadores, es que ayudemos a nuestros hijos a que sigan manteniendo la estructura, que es la única manera. La estructura te da un orden y un orden te da calma. Entonces, este término de autocuidado significa eso, mantener la estructura, mantener los patrones, mantener toda esa estructura que tuviste antes de la pandemia sin descuidar ninguno de estos aspectos. Y mucho más, con mucha más razón, ahora que estamos viviendo y cuidando nuestra salud, el miedo a contagiarnos y evitar tener eh, un sistema inmunológico que en algún momento pueda bajar y rápidamente puede contagiarnos, ¿no? Por lo tanto, esta es una de las principales recomendaciones que se trataría esta noche en nuestra charla, ¿no? A ver, entonces, siguiendo con esto, yo he querido de alguna forma transmitir a toda la población y a través de este taller algunas pautas para el autocuidado de la población en general. Todas las entidades, yo actualmente estoy en una entidad del Estado, trabajamos con guías, ¿no? Con planes. Y estos planes lo que he querido hacerlo de la forma más sencilla para que cualquier ciudadano también de alguna manera, de forma que pueda captarme de manera sencilla, cómo pueda acoplarlo a su vida para poder manejar de la mejor manera este gran estresor que es el COVID, ¿no? Lo primero que nosotros como profesionales es, y ustedes también, si no tuvieran a la mano un profesional, es identificar esa necesidad de autocuidado. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos nosotros, no? Lo primero que hago es, a través de la intervención, a través de la entrevista, ¿no? Eh, averiguar o querer informarme qué, qué actividades o cómo son las condiciones en que viven, por poner un ejemplo, en qué condiciones vive esta población o este determinado grupo que voy a ayudar, y cómo esas condiciones de vida podrían afectar de alguna manera también a su proceso o a su adaptación para poder adecuarle la mejor estrategia para poder afrontar esta situación, ¿no? Algunos comportamientos en ciertos grupos de familiares no ayudan para nada definitivamente a este proceso, ¿no? Hay algunos comportamientos nocivos que afectan la salud, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta también cuántos familiares han sido afectados con el COVID, cuántos fueron contagiados, cuántos no han sido contagiados, ¿no? ¿Qué tipo de familia es? ¿Es una familia nuclear? ¿Es una familia extensa? Eh, Identificar estos factores me va a permitir tener un diagnóstico situacional. Y cada población va a tener ciertas particularidades. Incluso hoy en día incluso algunos comportamientos culturales, incluso algunos comportamientos religiosos, también hacen, de alguna manera, afectan también al cuidado y autocuidado de las personas, ¿no? Sabemos que en algunas poblaciones o algunos círculos eh, se han mal informado, ¿no? De no vacunarse, porque podría traer algunas consecuencias. Entonces son creencias, son malas informaciones tal vez, que de alguna manera retrasa todo este proceso para poder nosotros sobrellevar este proceso de enfrentamiento que tenemos de salud pública frente a esta pandemia. Bueno, en segundo lugar es la implementación del plan del autocuidado, ¿no? Y en tercero, el seguimiento del plan. Voy a continuar con esto para poder explicarles, ¿no? Ya, como les dije anteriormente, la identificación de la necesidad del autocuidado. Y ahí implica todo aquellos ítems o, o recomendaciones que habíamos dado en la parte de los cuidados como físico, mental y social. En segunda, ¿y cómo podemos evitarlos? Nuevamente quiero ser enfática en eso, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que no poder sobrellevar bien esta situación? La única manera es cuidándonos. Cuidarnos es la mejor herramienta
que voy a tener para cuidar a los que quiero. De alguna manera, este es un mensaje que nos dan, y el cuidarse implica todo tipo, ya tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. Ya. Entonces, ¿cómo implementamos este plan de autocuidado? De repente aquí es un poquito, de repente lo ven un poquito más complejo, pero el objetivo principal, ¿no? de todo plan, y sobre todo en este plan siempre tienen objetivos, es de alguna manera sensibilizar mediante estrategias comunicacionales, ya sean cartillas, orientaciones, usar ciertas herramientas virtuales, que se informen adecuadamente, ¿no? De fuentes confiables. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer. ¿Pero fortalecer qué? Fortalecer esa solidaridad que tiene que haber entre la población. El respeto también, pues como consecuencia también el bienestar común. ¿A través de qué? A través del cumplimiento de las recomendaciones emitidas para evitar el riesgo de contagio. Todas aquellas recomendaciones que tanto las entidades públicas han estado difundiendo a través del MINSA, a través de las diferentes entidades de salud del gobierno, es justamente para poder evitar el riesgo de contagio. Entonces, aquí está. El respeto, ¿no? ¿A qué se refiere el respeto? Estamos cuidándonos todo y es inaceptable, ¿no? Inaceptable que algunas personas estén haciendo una serie de fiestas que nosotros vemos ya en las mismas noticias, ¿no? Se dicen en tal zona, fiesta COVID, en el otro lado. Entonces no hay empatía, no hay un respeto a los demás, no hay una solidaridad de entender, oye, te estamos cuidándonos, también cuídate, ayúdanos a cuidar para poder salir bien de esto. Entonces, eso es lo que busca esta implementación del plan, sensibilizar a la población para fortalecer las conductas de solidaridad, de respeto y para, por consiguiente, buscar el bienestar común. Socializar la información, ¿no? La información en sí que nos importa, que es saber qué hacer frente a, por ejemplo, las recomendaciones para tener una alimentación saludable, cómo estructurar nuestro tiempo, estructura y estructura. De repente les suene mucho repetitivo esto que estoy diciendo, pero es la única manera. Con estructura hay orden, con orden hay calma. Y de esa manera podemos tener bajo control todo aquello que nosotros quisiéramos. Entonces, estructurar nuestro tiempo. El ejercicio regular, que hoy en día también se está fomentando, se está con una serie de socialización, de sensibilización, el hacer un ejercicio regular que ayuda tanto a nuestra salud física y mental, ¿no? El buen manejo del tiempo libre, tomando todas las precauciones que tenemos que tener para evitar los contagios, siempre darnos un tiempo libre, un buen manejo del tiempo libre. Y las rutinas, establecer las rutinas. Por nada tenemos que cambiar algunas rutinas que van a cuidar y autocuidarnos en nuestros patrones de sueño, de alimentación. Y disminuir de alguna manera las conductas inadecuadas, ¿no? El consumo de alcohol, de drogas, de algún otro tipo de drogas y el mismo tabaco, ¿no? Sabemos que frente a esta situación del contexto del COVID, el incremento del consumo de alcohol y algún otro tipo de drogas, en estadísticas están bien descritas, que han ido en aumento. Y por consiguiente, pues, la consecuencia pues, son algunos comportamientos de violencia, accidentes y todo lo que conlleva pues, a tener el exceso de consumo de estas drogas o alcoholes o tabaco, ¿no? Luego, fortalecer los recursos de la Fronte, que tiene que ver con el uso adecuado de algunos tipos de terapia que recomendamos nosotros los profesionales de salud. Las principales o las más comunes que hemos utilizado son las terapias de concentración plena y la terapia de relajación progresiva de Jacobson, que ha sido muy útil en este contexto, que se ha sabido utilizar muy bien, que tiene como finalidad pues aprender a reconocer cuando nuestro organismo o nuestro cuerpo está comenzando a ponerse tenso
y a la vez reconocer también cuando nuestro organismo se relaja. Si aquí hay dentro del público algunos estudiantes, deben saber también de esta técnica de relajación progresiva Jacobson, que de alguna manera ayuda a que nosotros podamos de alguna manera reconocer en nuestro cuerpo cuando nos estamos poniendo tensos. Cuando comienza la ansiedad y la tensión, llega un momento en que tú mismo paralizas tu respiración, pero no es porque te esté sucediendo algo orgánico, sino que tú mismo dejaste de respirar y ahí dices, no, ya se me está paralizando, se me acelera el corazón. Claro, si no te está llegando el oxígeno al cerebro, obvio que vas a tener ciertas conductas que va a parecer que estás haciendo otro tipo de cuadro, ¿no? Y por último, el cumplimiento de las horas de descanso, que son tan importantes para el cuidado y el autocuidado de nosotros. Bueno, y como todo plan, tenemos un seguimiento. Nosotros tenemos también que, como les repito, estos son planes que los quiero adaptar a ustedes para de una manera sencilla llevárselos y ustedes puedan aplicarlos a su vida. Entonces, como todo plan, evaluemos nuestros procesos, nuestros avances y por consecuencia también los resultados. Cómo hemos modificado algunas de nuestras conductas, cómo hemos introducido a nuestra vida algunas rutinas o algunos hábitos para mejorar y poder afrontar de mejor manera esta situación. Aquí le he querido describir un poco lo que estuvimos hablando hace un momento. Uno a ver, ¿cómo se dice en español? De las claves para poder manejar a las situaciones que se nos puedan, difíciles que se nos pueda presentar, o algunos síntomas de problemas de salud mental, como son la ansiedad o la depresión, es elevar las emociones positivas. Por poner el ejemplo, si tú elevas emociones positivas y te concentras de repente en recuerdos positivos o en ideas o acontecimientos que te generen tranquilidad, te generen alegrías, lo que vas a conseguir al elevar esas emociones positivas, vas a conseguir que los síntomas de problemas de salud mental, por ejemplo, la ansiedad, disminuya. Porque cuando hay relajación, no puede haber ansiedad. Entonces, mejor funcionamiento, resistencia y satisfacción con la vida. Entonces, hasta aquí he podido un poco darles de repente la fórmula, se podría decir, de alguna manera contribuir con nuestra sociedad a poder mejorar algunas conductas, mejorar nuestra actitud frente a este gran estresor que ha sido el COVID-19, pero además de como es dirigido a la población, darles algunas pautas para que podamos de repente aprender a identificar ciertas conductas o ciertos indicadores que nos pueda dar una alerta que está pasando algo, ya sea con nosotros mismos o con nuestros seres queridos o personas que están muy cerca a nosotros, familiares o amigos, ¿no? ¿Y cómo identificar los indicadores de alerta de problemas en la salud? He podido solamente en este momento tocar dos cuadros que han sido los más comunes dentro de este contexto, ¿no? Que son la ansiedad y la depresión. A ver, y le he podido de repente describir de esta manera, ¿no? ¿Qué características son propias de la ansiedad y que tú podrías observar, ¿no? Uno de ellos es el insomnio, o sea, cuando hay un trastorno ya en el patrón del sueño. Y el otro, definitivamente, es el sobrepensar todo. O sea, estar pensando, ¿y si pasaría esto? ¿Y si me contagio? ¿Y si contagio? ¿Y si contagio a mis hermanos? ¿Y si se muere mi papá? ¿Y si muere mi mamá? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me esto? Y pensando, desgastando tanta energía en algo que ni siquiera ha sucedido. Y no sabemos si va a suceder, ¿no? Por consecuencia, trae pues haber algunos problemas ya orgánicos, como problemas estomacales, la sensación de que te cuesta respirar, porque llega un momento en que te pones tan tenso, como les había descrito anteriormente, que tú sientes que ya no puedes respirar y que te estás ahogando. El corazón comienza a acelerarse, hay una preocupación constante, dolor de cabeza, bueno, te vuelves irritable, y por consecuencia, al no tener un sueño adecuado,
no te recuperas, por tanto, directamente va a haber afectado tus capacidades cognitivas. Y por eso se presentan mucho, muy común los problemas de memoria. Entonces, si ustedes pueden escribir, de repente son estos las características o los indicadores más importantes que podemos ir observando, y si los vemos ya en nosotros mismos o en algunos de nuestros seres queridos o amigos, ahí es donde está nuestro aporte. Buscar ayuda sin ningún prejuicio a los profesionales de salud o a un médico o un profesional de salud mental o un médico también. Está pasando algo. ¿Qué factores van a contribuir a que esta ansiedad aumente aún más? Como cuando yo hablo con los pacientes, ¿no? Y les digo, mira, mi tratamiento es muy integral. O sea, pero doctora, me dice, o licenciada, ¿no? Pero ¿por qué, qué tiene que ver mi alimentación? Tiene que ver muchísimo. O sea, yo no puedo trabajar contigo, estar trayendo sesiones tras sesiones y haciéndote las mejores terapias que pueda, cuando tú en la noche vas a seguir consumiendo un montón de azúcar, o vas a seguir tomando la cantidad de café que estás acostumbrado, o no tienes control sobre el alcohol, que eso definitivamente va a incrementar tu estado de ansiedad. Por eso, cuando yo veo que ya hay una ansiedad generalizada o un grado de ansiedad ya un poco alto, definitivamente me ayudo con un profesional también de la nutrición, o una nutrióloga o una nutricionista, porque es importante que ese paciente cambie sus hábitos alimenticios. El reducir las harinas procesadas y evitar carbohidratos, fritura y alimentos. Ese es uno de los factores que van a contribuir a que aumente más todavía la ansiedad. No, bueno. El otro cuadro que es bastante común y que ya antes de la pandemia sabemos que existe, la depresión es algo que existe y tiene también niveles. Ya con esta pandemia, muchas personas que en el pasado no resolvieron bien esos cuadros, no llevaron un tratamiento adecuado, se ha visto que frente a esta situación se ha incrementado aún, o sea, se ha venido repotenciado más. Entonces, ¿cuáles son las características de esto? Es una tristeza, una tristeza sin fundamento, ¿no? Muchas veces la pérdida de interés a las cosas que le gustaba hacer, pérdida de interés de trabajar, de estudiar, un sentimiento de culpa de todo, o sea, recuerdas todo lo que pasó, y mucho tiene que ver con el pasado, la depresión, ¿no? El traer cosas, ¿y por qué lo hice? ¿Y por qué si no hubiera hecho esto? Y echarse la culpa, y echarse la culpa, y constantemente, ¿no? Victimizarse de todo. Y la falta de autoestima, esta falta de amor propio, que puede conllevar incluso a terminar con algunos desenlaces que sabemos que son reales y muy comunes, y ser uno más en la estadística, ¿no? Muchas personas terminan quitándose la vida por no haber llevado adecuadamente la ayuda de profesional frente a un cuadro de depresión, ¿no? También están los trastornos del sueño, un cansancio y fatiga, y la desconcentración, pues que es producto también de la falta de sueño adecuado y la buena alimentación que debió tener. Entonces, ¿cuál es la recomendación principal? Mantener la calma y pensar siempre que esta situación que estamos viviendo hoy en día es temporal. Y si todos trabajamos juntos, será más breve. Ahora, ¿qué debemos evitar? ¿Cómo podemos evitar llegar a esta situación o a estos cuadros, ¿no? Las recomendaciones más importantes son mantenerse siempre en contacto con nuestros seres queridos. De alguna manera, si no puede ser de repente físicamente, una llamada, un mensaje, un video chat, por Zoom, o cualquier medio que hoy en día tenemos a la mano, tanto la tecnología, pero tratar de mantenernos en contacto. La familia es tan importante, los amigos, los seres queridos, ¿no? Mantenerse activo, ¿no? Lo que les decía, no estamos de vacaciones, estamos cuidándonos. Entonces comportamos como si fuéramos a trabajar o como si fuéramos a ir a estudiar, ¿no? Y mantener con la rutina. La otra recomendación es entender y aceptar que el problema para tomar las medidas preventivas. Si la situación es tan fuerte y el dolor es tanto que tú sientes que no puedes manejarlo,
es muy buena idea poder conversar sobre nuestras emociones. De repente con un familiar de confianza, o si no tuvieras a un profesional, buscar un profesional de la salud. Algunas líneas de algunas entidades del Estado están abiertas y también tenemos algunos psicólogos que también que realizan su consulta privada y que pueden ayudar. Eso es una de las mejores decisiones que pueden tener frente a situaciones en que ya no puedan manejar sus emociones. Distraerse con actividades, sentirnos útiles, también es muy buena idea. La información, o sea, mantenernos como informados es bueno, ¿no? Pero la sobreinformación no siempre es la mejor idea. Si nos chequeamos de 1 a 2 veces por día, sería suficiente, pero lo recomendable es que sea de una fuente confiable. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana para la Salud, informaciones oficiales y confiables. Pasar tiempo con la familia siempre va a ser una de las mejores terapias y buscarse nuevos tiempos, nuevas oportunidades para pasarlo juntos. Y una vez más, la alimentación, que siempre recomiendo, la importancia que tener una buena nutrición. No necesitas comer menos, solo necesitamos comer bien. Bueno, y para terminar, nuevamente reiterarle, aliméntese saludable, ejercitarse y dormir bien, y evitar consumir o disminuir el consumo de alcohol y algunas pastillas relajantes, calmantes. Evitar en lo máximo llegar a ese punto y buscar ayuda a tiempo. Bueno, conmigo sería todo. Si tienen alguna pregunta, Alfredo, estoy a disposición del auditorio.